Compartir entonces mi pantalla. Mm, mm, mm. Ya, perfecto. Bueno, entonces estamos ya en la segunda parte y final de nuestra charla de videojuegos y jugando con los datos. Y bueno, vamos a hacer un pequeño recordatorio de lo que vimos ayer. Hablamos del contexto de la industria de los videojuegos, por qué tiene sentido esta nueva metodología en términos de producto y de monetización finalmente. Vimos cómo aplicando un ciclo de optimización iterativo de un videojuego, podemos, por un lado, extender la vida de este juego y por otro lado, generar un montón más de ingresos para la empresa y lograr que este producto se mantenga viviendo por mucho más tiempo y que la industria crezca. Y hoy vamos a ver lo que aparece acá, que sería primero vamos a hablar de lo que hace el equipo PMA, que en la clase anterior, en la charla de ayer, lo hablamos un poco en grandes rasgos, hablamos un poco de los KPI, de la importancia de ellos, de, de las herramientas generales que necesita alguien que trabaja en este mundo. También, pero ahora vamos a ahondar un poco más en los tipos de KPI que se revisan y por qué. Em, También vamos a hablar sobre cómo diseñar buenos KPI y algunas prácticas recomendadas y no recomendadas también sobre lo que hay que hacer al momento de calcular KPIs. O sea, no es llegar y calcular KPIs porque sí. Ese es como finalmente lo que vamos a concluir y vamos a ver por qué. Y al final vamos a tener ahí unas cositas para conversar. Bueno, el ejemplo que vimos al final de la charla ayer fue la comparación de estos dos videojuegos, Genshin Impact, industria nueva, Live Ops, un juego chino lanzado hace un poquito más de 2 años, y Final Fantasy XIII, que fue lanzado hace ya más de una década con la industria clásica, sin Live Ops, y vimos cómo al aplicar de una forma excelente el proceso de Live Ops, se puede llegar a obtener un revenue en mucho menos tiempo, más de 10 veces, incluso 20 veces lo que se lograba antiguamente con la industria anterior o la metodología antigua. Entonces, esto obviamente es un ejemplo motivacional tremendo que nos dice no queremos lo segundo, o sea, lo anterior, queremos todos cambiarnos a este modo. Y eso es lo que está pasando actualmente. O sea, son pocos los videojuegos que van quedando que hacen esto de lanzar un juego y olvidarse del contenido y goodbye, sino que la mayoría de los juegos van haciendo esto de siempre ir pensando cómo pueden extender la vida de este juego con contenido adicional. Eh, Son más juegos indie, y con indie me refiero a juegos independientes. Los que aún algunos de ellos se mantienen como en la industria clásica, que lanzan un videojuego y a veces no hay contenido extra. Sin embargo, igual esta industria indie cuando le va bien al contenido base, ahí toman decisiones y dicen, ok, esto, si sacamos contenido adicional descargable, que se llaman los DLC, podemos monetizar un poco más. Que es una manera, cierta manera de hacer live ops, pero no es la forma clásica de Live Ops, clásica, porque tampoco algo se lleve tanto tiempo, pero es la forma más clásica, que es la de un calendario con contenido mensualizado, semanal, qué sé yo, como lo revisamos en el calendario del Genshin Impact. Esa es la forma estándar que uno entiende por Live Ops. Así que, bueno, vamos a hablar de los objetivos específicos de este equipo de PMA, Product Management and Analytics, y la importancia que tienen en este equipo los KPI. ¿Ya? Bueno, como comenté, siempre vamos a pensar que el gran primer objetivo siempre va a ser maximizar la ganancia obtenida por un videojuego durante su vida, ¿cierto? Entonces hay dos cositas ahí. Una es durante su vida, o sea, la vida del juego también es importante. O sea, uno define
y uno puede hacer cosas para que la vida de un juego se extienda, lo cual obviamente va a maximizar las ganancias, o debiese ser así, siempre y cuando las ganancias sean mayores que los costos que yo voy teniendo en el tiempo. Y durante ese tiempo total, maximizar todo el profit o las ganancias que yo voy a ser capaz de recaudar mensualmente. Siempre esto, la industria va revisando a lo que termina un mes. Por ejemplo, ahora estamos terminando enero. La primera semana de febrero se hace en todas las industrias de videojuegos, se hace en general, en toda la industria en general, se hace un análisis post-mortem, que básicamente se comparan los resultados con el mes anterior y vemos qué pasó, si las cosas mejoraron o empeoraron y por qué. Entonces, mientras ese post-mortem me diga que las cosas van bien, nosotros seguimos haciendo cositas. Cuando ese post-mortem va mostrando una tendencia a la baja, ahí como que las cosas se empiezan a preocupar y incluso empiezan a pensar en cómo cortar las operaciones porque a veces ya el juego deja de ser lucrativo para la empresa. Bueno, entonces para lograr este gran objetivo de maximizar la ganancia, vamos a como aperturarlo en tres grandes como grandes KPI, así como generales, ¿ya? Primero, para poder lograrlo necesitamos tener una alta cantidad de jugadores comprometidos, ¿ya? Ese es como el KPI, cantidad de jugadores comprometidos, ¿ya? Después vamos a especificar un poco más que en verdad eso no va a ser un KPI, sino que va a ser un KGI, que es un indicador general, ¿ya? Y ese indicador general lo vamos a poder visualizar o aperturar en distintos KPI que son los que vamos a poder como calcular o medir. Bueno, y esto obviamente define el crecimiento del juego, ¿ya? Si tenemos una baja cantidad de jugadores comprometidos, el juego no ha crecido nada y probablemente eso va a hacer lo que la vida de un juego muera o llegue a su fin. Lo segundo es la conversión de jugadores desde no pagadores a pagadores. ¿Ya? ¿A qué se refiere esto? En la mayoría de estos juegos live ops, todos son gratis. Son gratuitos en el sentido de que yo tengo libre derecho a descargarlo y jugarlo sin pagar un peso. Y ocurre que siempre, cuando uno entra en estos juegos, llega un punto en donde, bueno, siempre son gratis, pero no todo es gratis en el juego. Siempre hay cosas que son exclusivas o VIP, que uno tiene que pagar algo o destinar alguna porción de su dinero para obtener algo especial. Por ejemplo, no sé si alguien lo jugó, la pandemia, que eso estuvo muy de moda, un juego que se llama Call of Duty Warzone. Bueno, ese juego era gratis. Estaba para computador, estaba para PlayStation, para Xbox, y se podía jugar multiplataforma. O sea, yo podía jugar desde mi computador con un amigo que tenía PlayStation. Y eso lo hacía aún más explosivo en términos de crecimiento. Porque así ocurrió, de hecho. Ocurría que, no sé, yo me enteré por amigos que jugaban en PC, hoy está el Call of Duty Warzone, juguemos. Y claro, entonces yo me juntaba con amigos que no tenían PlayStation, jugábamos y así se armaban como una comunidad enorme. Y siempre había gente jugando y amigos, de hecho, me acuerdo de haber incluso creado un grupo de WhatsApp. Yo no jugaba tanto ese juego, pero tenía muchos amigos que sí, pero no se conocían entre ellos. Entonces yo armé un grupo de WhatsApp con todos ellos para que entre ellos jugaran y hasta el día de hoy siguen jugando y hermoso. Entonces, pero aquí iba con esto. Eso tenía que ver un poco con el punto anterior. Esto del crossplay, de permitir que tu juego tenga una plataforma que permita que el juego se pueda jugar cruzado entre consolas y computadores, aumenta el crecimiento de una forma brutal. Porque incentiva más el multiplayer. Bueno, entonces a lo que iba con esto del Call of Duty Warzone es que uno dice, ya, pero si el juego es gratis y todo es gratis, ¿cómo ganan plata? Bueno, existía un ítem que se llama el Season Pass. El Season Pass entregaba varias cosas. De partida, yo partía jugando y tenía, creo que, dos como skin, o sea, o dos tipos de soldados que yo podía seleccionar en un inicio. Entonces, si yo pagaba este Season Pass, a medida que yo iba jugando, iba desbloqueando cada vez más skins. Entonces, ahí empieza como ya el tema de la personificación. Se ha descubierto que a todas las personas les gusta de cierta manera
ser únicos, ¿cierto? O sentirse únicos en algún sentido. Bueno, obviamente existen las modas y la gente tiende como a copiar la moda de quien admira, qué sé yo, pero dejando esas cosas de lado, siempre la gente desea de alguna manera identificarse respecto a sus pares. Entonces, una forma de hacerlo es con los skins. Y los skins son básicamente accesorios que permiten diferenciar visualmente a tu personaje. Entonces, el Season Pass lo que permitía era durante cierto tiempo, que era más o menos un mes y medio, que era como una temporada, permitía ir a medida que yo jugaba y avanzaba en el juego y ganaba como experiencia. Esa experiencia se podía ganar haciendo un montón de cosas. Y ahí también es parte del Live Ops. Yo tengo que programar siempre un conjunto de tareas o misiones que le permitan al jugador estar activo y sentirse con motivación para jugar. Y obviamente tiene que ser muy variado. Si yo repito siempre lo mismo todos los días, los jugadores se aburren. Entonces, siempre yo voy creando como desafíos que van mutando día tras día de forma de mantener a los jugadores como con tareas por hacer. Con cosas que me digan, hoy día voy a jugar y voy a hacer algo completamente distinto a lo que hice ayer. Bueno, entonces el Season Pass era brutal. O sea, la diferencia de la gente que no tenía Season Pass con la que tenía Season Pass era enorme porque al final uno realmente quería tener acceso a estos personajes distintos porque uno jugaba y eran todos iguales salvo los que habían comprado el Season Pass que tenían unos diseños mucho más bonitos y también accesorios y qué sé yo. Y también incluso las armas que usaban eran más variadas, había una variedad mayor en lo visual y incluso algunos ítems que ahí ya como que la gente se enojaba un poco porque te generan algunas ventajas. Entonces, la idea de estos Season Pass es no generar eso, no generar que el jugador que paga tenga ventajas en las mecánicas de juego, sino que simplemente sea algo visual. Pero pasaba que, claro, empezaron a sacar incluso más. Recuerdo, incluso salió Leatherface, que es un personaje de una película de terror. Apareció como un skin, y así fueron agregando más y más personajes. Y eso lo hace mucho en un juego que está también muy de moda, que ya también como un par de años rompiéndola, que es el Fortnite, que ese juego generó básicamente yo diría que el 90% de su monetización va por ese lado, porque han incluido cada vez más personajes de otras franquicias, Marvel, lo que sea. Uno se mete a buscar en Fortnite y hay una cantidad, pero infinita de diseños de personajes. Entonces, por ahí va toda la monetización de Fortnite. El juego completamente gratuito, uno puede jugar con un personaje base muy simple, pero si tú pagas, tienes acceso a todo este abanico de jugadores y obviamente mientras más pagas, más jugadores tienes. Entonces, el convertir jugadores desde no pagadores a pagadores es básicamente vive, cómo va a vivir el juego en el tiempo. O sea, si yo nunca logro convertir jugadores de no pagadores a pagadores, mi juego es un fracaso, monetariamente. Y eso pasa con muchos juegos, de hecho. Pasa que el juego puede ser súper entretenido, bla, 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 tener un montón de cosas buenas, pero si nunca logro generar un incentivo real para que un jugador gaste dinero, mi juego va a fracasar. Y así es la triste realidad. Para la industria, para los jugadores no gastar ni uno es lo mejor. Pero para que un juego viva en el tiempo y una compañía también viva en el tiempo, en este tipo de juegos es vital que llegue un punto en donde los jugadores se sientan incentivados a pagar. Puede ser $1, pero ya si un jugador pagó $1, significa que sintió un real incentivo a gastar ese dólar. Y probablemente si gastó $1, va a gastar más de $1 en el futuro. Bueno, bueno, y lograr, ya que van en la parte importante, que lo último que mencioné anteriormente, lograr que los que ya pagaron algo, ya gastaron siempre existe algo que se llama como Starter Pack. Que el Starter Pack suele ser una oferta muy buena, que cuesta muy poco, y que obviamente yo me tiento a comprarla. Entonces la idea del punto 3 es monetizar a través de los jugadores que gastaron, ¿cierto? Primero los convierto en pagadores y una vez que ya gastaron y sintieron el real beneficio o la alegría que perciben por haber gastado ese dólar o lo que haya sido, vayan gastando cada vez más en el tiempo, por alguna razón. O sea, que el juego realmente lo entretenga tanto que sientan las ganas de gastar dinero en querer en seguir jugando y seguir evolucionando en el juego. Yo recuerdo cuando
en los 90 e incluso hasta hoy en día, pero más en los 90 cuando uno iba a los arcades, muchas veces con la plata del vuelto del pan o cosas que uno como niño se lo gastaba y bueno, a veces uno pedía permiso, pero en general la gente, los niños se gastaban el dinero nomás, pero uno realmente, no sé, jugaba una ficha y uno perdía, pero el juego era tan entretenido que uno volvía a gastar más fichas y más fichas y más fichas y ahí podía estar uno una tarde entera gastando fichas, fichas, fichas. Entonces al final, justamente esa es la forma en que antiguamente monetizaban, era que el juego fuese tan bueno que a pesar de que la gente perdía y generaba cierta frustración, seguían ahí gastando. Sobre todo los juegos de pelea, por ejemplo. Los juegos de pelea ocurría mucho que se generaban estos como duelos, que llegaba un tipo que era muy bueno, y le empezaba a ganar a todos, y ahí empezaba, y estaban realmente todo el día ocupados, y siempre ahí generándose un combate eterno de quién le gana a quién. Y esa es la forma en que antes se monetizaban. Ahora, como estos juegos son, uno no tiene que pagar la ficha por jugar, tiene que existir todos estos otros métodos que estoy mencionando para poder monetizar. Entonces, es una parte clave y crítica de la industria actual. O sea, cuando un juego está... Hay juegos que convierten bien, pero monetizan súper mal. O sea, los jugadores en general se convierten en pagadores, varios, pero hay muy poco incentivo para volver a gastar. Entonces, cuando eso ocurre también, el juego fracasa. Bueno, de aquí va uno con todo esto. Dijimos, bueno, queremos maximizar las ganancias. Para maximizar las ganancias necesitamos tener un buen crecimiento, una buena conversión y una buena monetización, ¿cierto? Estos tres son los pilares de la ganancia de un videojuego. Si alguno de estos tres está mal, significa que probablemente mi juego va a ir al fracaso. Entonces, para ver esto, para mejorar estos distintos indicadores, vamos a utilizar algunos KPI, ¿ya? Para cada uno. Entonces, para ver el crecimiento, tenemos este listado de KPIs. Entonces, el primero es instalaciones diarias. ¿Qué significa instalaciones diarias? ¿Cuántos jugadores están instalando el juego día tras día? Entonces, por ejemplo, cuando un juego tiene una campaña de marketing o un feature en alguna página, lo mencionan estrellas del cine o de la NBA o qué sé yo, cualquier persona famosa hace como una mención a un videojuego, las instalaciones diarias de estos juegos se disparan. Entonces, siempre los videojuegos tienen que estar ahí viendo cuánto gastan en publicidad, y de hecho la publicidad puede ser así directo con un anuncio en alguna plataforma, en Facebook, incluso hay publicidad cruzada. Yo he jugado un montón de juegos, y quizás algunos de ustedes también, en donde dentro del juego hay anuncios de otros juegos. ¿Ya? Y eso ocurre porque ese otro juego pagó. O sea, todos esos juegos que te muestran ahí con un anuncio de 30 segundos, siempre eso es porque el otro juego, el que te están mostrando, está pagando para ser mostrado en los anuncios de todos los otros juegos. Y así también se genera un crecimiento de las instalaciones diarias de todos los videojuegos. Entonces, ese KPI, normalmente la forma natural de hacerlo aumentar es con publicidad, netamente. Con publicidad o con muy buenos reviews de gente que hace reviews de videojuegos. Hay gente que se dedica a hacer eso. Y si un videojuego logra que alguien muy popular y con muy buen prestigio le haga un muy buen review a tu videojuego, probablemente tras ese review van a aumentar masivamente las instalaciones diarias. Bueno, los usuarios activos diarios. Bueno, los usuarios activos diarios son básicamente la cantidad de jugadores en general que se loguea o inicia sesión al día en tu juego. Entonces, básicamente es como mi población diaria. Y que va a depender obviamente de los nuevos, los que acaban de instalar, y todos los que vienen de antes, ¿cierto? Los jugadores antiguos. Entonces, ese KPI depende de dos factores, básicamente. Depende de las instalaciones diarias, que es el que está antes, ¿cierto? Porque eso ya es un conjunto de los jugadores que van a estar. Y de algo muy importante, que es todas las instalaciones pasadas, todos los días previos, y el KPI que viene a continuación, que es las tasas de retención. Ya, y las tasas de retención, que lo voy a especificar un poco más adelante, tiene que ver con cuánto tiempo duran los jugadores jugando. ¿Ya? Entonces, si yo tengo muchas instalaciones hacia atrás y tengo muy buena tasa de retención, significa que hacia el futuro voy a ir generando un conjunto de jugadores antiguos grande. Y eso va a generar
obviamente una población total grande, que es lo que yo necesito. Bueno, entonces al final este KPI de los usuarios activos diarios depende, como les comentaba, de las instalaciones y de los jugadores que instalaron hacia atrás, y además de las tasas de retención. Y las tasas de retención, que está a continuación, tienen que ver con, como les decía, con, por ejemplo, si yo instalé el juego el domingo, y hoy estamos a miércoles, ¿cierto? Sí. Y yo quiero revisar cómo fue la retención de día 1, 2, 3. Estamos a 3 días del domingo, ¿cierto? Entonces lo que hago es reviso hoy, al final del día voy a revisar cuántos jugadores que instalaron el domingo se loguearon hoy. Y eso me dice, eso se llama retención de día 3, pero para el día domingo. Si yo quiero calcular la retención durante un mes de día 3, debo ir día por día, voy viendo ya, el 1 de enero, voy el día 1 de enero, veo cuántos jugadores instalaron mi juego, ¿ya? Después de esos jugadores, que van a ser N, reviso 3 días después y veo cuántos de esos jugadores se loguearon ese día. Si saco ese porcentaje, tengo la tasa de retención del día 1 de enero. Y así lo hago para todos los días del mes, ¿cierto? Tengo el día 1, el día 2, qué sé yo, y en total voy a tener 31 tasas de retención de día 3. Y finalmente la tasa de retención de día 3 del mes de enero va a ser el promedio ponderado de toda esa tasa de retención. O sea, yo pondero la tasa de retención día 3 del 1 de enero por el total de jugadores que instaló ese día, y lo pondero y voy calculando el total, eso para cada día, y calculo el promedio ponderado, ¿ya? Entonces, al final, lo que yo reviso siempre, y lo que en general se revisa siempre en la industria, es la retención de día 3. Bueno, la retención de día 1, que es clave, clave. Es cuántos jugadores que instalaron hoy juegan mañana. O cuántos jugadores que instalaron ayer juegan hoy. La retención de día 1 es clave, porque si esa es mala, significa que para adelante todo va a ser horrible. Entonces, lo que más importa siempre es que la retención de día 1 sea, ojalá, mayor al 30%. De hecho, 30% suele ser como más o menos un buen número. Pero hay juegos que tienen mucha más retención, que son juegos muy buenos. Genshin Impact nunca he revisado ese KPI, pero debe ser enorme, debe ser como un 50% o más. Pero ya 50% es increíblemente bueno. A lo que voy es que si uno habla de estos números, en realidad son mucha la cantidad de jugadores que no sigue jugando. O sea, suele ser más de un 70% en general. Más de un 70%, o sea, 7 de cada 10 jugadores que instaló un juego lo abandona al primer día. Lo jugaron durante ese día, lo probaron, quizás no terminaron ni el tutorial, lo terminaron, después no les gustó y ahí quedó. Entonces, es impresionante, es un número que suena como desalentador para alguien que hace un juego, pero que al final, con un 30% más o menos, y ojalá de ahí para arriba, un juego ya tiene como buenas señales, ¿ya? Entonces, en general, la de día 1 tiene que ser como 30 o más. De día 7 es la otra que se mira, que es básicamente una semana después. ¿Cuántos jugadores siguen jugando una semana después? Esa tiene que ojalá ser también como un 20%. Después ya de día 14, que son 2 semanas después, esa ojalá un 10%, que también, si se fijan, es como wow, es súper poco. Y ya de día 30, que es como cuando uno revisa cuánto después de un mes, eso también tiene que ser, ojalá no haber bajado tanto de la de día 14. Ojalá que en la tercera y cuarta semana no se hayan fugado tantos jugadores, básicamente. Entonces, y la tasa de retención, ¿cómo logro mejorar esto? Eso ya es un multifactor enorme, porque básicamente eso me indica qué tan bueno, o qué tan entretenido se está percibiendo el juego. Si el juego está, un juego que no entretiene a la gente, o que no logra capturar la atención, o que, por ejemplo, yo no siento que al jugar al principio estoy como teniendo recompensas por seguir avanzando. Normalmente estos juegos tienen tasa de abandono súper alta. O sea, cuando un juego, por ejemplo, yo lo parto, el juego o es muy difícil, o, o yo siento que al poco rato de jugar, inmediatamente, inmediatamente tengo que pagar, porque si no, no puedo hacer nada, esos juegos tienen una tasa de retención muy mala. Entonces, en general, yo tengo que hacer un balance entre lograr que los jugadores sientan que están avanzando, y que están progresando, y que por las de ellos pueden hacer muchas cosas al inicio, pero también mantenerlos incentivados con querer seguir avanzando. Y también tengo que hacer un trade-off entre que llegue algún punto
en donde los jugadores digan, si gasto tanto, voy a avanzar tanto más, ya voy a gastar. Tengo esta oferta especial de Starter Pack, que si me gasto $1, voy a obtener una carta legendaria, ya la voy a gastar. Entonces, ese momento, ese quiebre es importantísimo, vital. Entonces, bueno, la tasa de retención, como les comentaba, es algo muy complejo de mover. Cuando un juego tiene mala tasa de retención, está destinado a la muerte. Entonces, pero eso, cuando un juego está en desarrollo, se puede modificar fácilmente porque hay muchas cosas que están cambiando. Cuando un juego ya está live o ya está como funcionando, corriendo en vivo, y las tasas de retención comienzan a bajar, ahí es crítico, porque ahí es súper difícil mejorar las cosas, porque las mecánicas del juego ya están definidas, el sistema de no, la economía del juego ya está definido, entonces yo puedo cambiar muy pocas cosas. En cambio, cuando el juego aún está en desarrollo o se acaba de lanzar y están midiendo como los KPI, viendo qué cosas hacer, ahí es más factible mover las tasas de retención con algunos cambios importantes, como incluir algún feature muy novedoso, qué sé yo. Bueno, y el compromiso, que está también muy relacionado con la tasa de retención, que significa o se mide con el largo de las sesiones y la cantidad de sesiones al día, que básicamente me indica cuánto juegan diariamente los jugadores, ¿ya? Y eso depende del juego, porque hay juegos que tienen sesiones súper largas y juegos que tienen sesiones súper cortas. En general, los juegos casuales, como los de celulares sobre todo, suelen tener sesiones o partidas cortas de 3 minutos, a lo más 5 minutos. Entonces, también ahí viene, hay un juego de, a ver, me interesa que los jugadores jueguen mucho, pero para eso necesito que jueguen muchas partidas cortas o pocas partidas largas. Entonces ahí tengo que ver si la partida larga está logrando ser finalizada o los jugadores se aburrieron y no terminan una partida larga, entonces ahí acortan la partida. Siempre eso es crítico. Yo recuerdo, trabajé en un juego que fracasó hace como un año. Fracasó yo creo que por un tema de que ya habían cambiado el gameplay como 3 veces. Y ya en la tercera pasada del gameplay, como que sintieron que estaban gastando demasiado en programación, en todo su equipo y que faltaba mucho tiempo. Y dijeron ya, adiós. Y como que se fueron por otro proyecto que estaban haciendo también. Y ahí como que destinaron todos los recursos. Pero ese juego igual tenía buen futuro. Era un juego para la NFL, de fútbol americano. Y claro, su comillas problema que tenía era que estaba destinado única y exclusivamente para Estados Unidos. Entonces, cuando yo hago lo que le hablaba ayer, cuando yo genero un producto que está enfocado a las masas, mucho más posible que me vaya bien. Cuando mi producto es demasiado específico, o un juego para fútbol americano, pueden pasar estas cosas, que si me va mal en Estados Unidos, se acabó. Porque el único público que tengo, o sea, fuera de Estados Unidos, es muy poco el grupo de gente que es fanático del fútbol americano, el fútbol de la NFL. De hecho, también era muy chistoso porque recuerdo que habían problemas con las campañas de marketing para el tema de las instalaciones diarias, porque la forma de hacerlo es por target. O sea, ellos ponían, ya, esta campaña de marketing va a estar dirigida a la gente que le gusta el fútbol, ¿ya? Pero fuera de Estados Unidos, para nosotros el fútbol es el soccer de ellos, ¿cierto? Entonces era muy chistoso porque ponían fútbol y si a mí que me gusta el fútbol, me gusta, no sé, la Copa Libertadores, el fútbol, el balompié, y veo un comercial de fútbol americano, y yo digo, no estoy ni ahí, no me interesa, ¿cierto? Acá, al menos en Chile, en Perú, Latinoamérica en general, y casi todo el mundo. Entonces pasaba que dirigía la campaña a la gente que le gustaba el fútbol y no instalaba, nadie instalaba el juego porque le llegaba a gente que le gustaba el soccer. Entonces había ese tipo de problema absurdo por ser este deporte especial. Pero bueno, volviendo al tema del compromiso y al tema de este juego de NFL, recuerdo que el largo de las partidas, de cada match, lo variaron, pero chorro 1500 veces. Me acuerdo que al principio eran 5 minutos, después lo subieron a 10 minutos, no, a 12 minutos, después de 12 minutos bajó a 10, después bajó como a 7 y así como que cada vez que hacían cambios y le aumentaban el largo, le aumentaban la forma de jugar, era demasiado diferente cada versión. Entonces
también toda esa experiencia para los propios jugadores, los que estaban jugando, era horrible. Imagínate, yo estoy jugando un juego y que digo, ya, a ver, tengo 5 minutos, voy a ir al baño, alcanzo, ya, juego una partida. Y de repente me lo aumentan al doble. Entonces, como que puta, en 12 minutos no alcanzo a hacer nada. O sea, no alcanzo no sé, en el trayecto que tengo aquí para allá, qué sé yo, que antiguamente con 5 minutos lo hacía, ahora con 12 minutos es imposible. Entonces, estar jugando con la duración de las partidas también es crítico y también es muy importante. Siempre hacían pruebas y al final nunca como que se convencieron con la duración de las partidas. Bueno, la conversión. Ah, bueno, este indicador es vital, igual que el anterior, y define finalmente si un juego va a ser capaz o no de generar dinero. Si yo nunca logro convertir a los no pagadores en pagadores, no tengo ningún futuro. Entonces, para medir este indicador de conversión, revisamos estos KPI que son los nuevos pagadores diarios, que son básicamente cuántos jugadores pasaron a ser pagadores el día de hoy. O, por ejemplo, vamos a ver hoy, termina el día, digo, a ver cuántos jugadores que nunca habían comprado algo compraron. Perfecto, 1000. ¿Y cuántos jugadores tenemos acá? No sé, 1 millón. Ah, son 1000 sobre 1 millón. Uf, mal. Entonces, todo ese indica, el número de pagadores diarios, al final, el que me importa es el de la tasa de conversión, porque la tasa de conversión es lo que les comenté recién, que es el porcentaje de, del ratio entre los nuevos pagadores y los jugadores que tengo en el juego que están logueados, ¿cierto? Entonces la tasa de conversión es importantísimo porque me indica con qué frecuencia más o menos se están convirtiendo en pagadores los jugadores que están en mi pool. ¿Ya? El tiempo de conversión tiene que ver con cuánto, cuánto fue el tiempo que pasó desde que un jugador instaló hasta que hizo su primera compra, medido en días o en cantidad de sesiones. Entonces a mí obviamente me interesa que ese tiempo sea el más corto posible, pero y en general por eso siempre se hace un starter pack, que son los packs iniciales, muy, muy llamativo, para que ojalá la tasa o sea, el tiempo de conversión sea menor a una semana, menor a 5 días. Que los jugadores que van a. Porque así yo voy inmediatamente sabiendo si el juego también va a ir generando dinero en el tiempo. Y para que el pool de ofertas enormes que está en el juego tenga sentido también de existir. Y la primera compra. Entonces, la primera compra visto desde qué fue lo que compraron y, y cuánto compraron, ¿cierto? Cuánto fue lo que gastaron en dinero y qué fue lo que compraron. Entonces, siempre yo voy viendo y en función de eso también voy modificando la store. La store de un juego es fundamental en el sentido de que me va a define como el producto en sí que genera dinero y yo tengo que ir viendo qué productos son los que finalmente generan mayor conversión. Y en función de eso, yo hago cambio en la store. Por ejemplo, el orden en que están las cosas también es importante. En general, alguien cuando entra al store, obviamente lo primero que ve es lo que sale en la primera línea. Y un jugador que quizás no está tan dispuesto a gastar plata, quizás no hace un scroll completo de toda la pantalla del store para ver todas las ofertas. En general, se queda con lo primero. Y si lo primero lo encuentra malo, probablemente no va a bajar nada. Entonces yo siempre tengo que intentar de que en las primeras líneas de la store, siempre lo que esté mostrando sean las mejores ofertas disponibles. Bueno, ya la monetización, que tiene que ver con cómo yo continúo ganando plata después de haber convertido en jugador, lo vamos a medir con la ganancia neta diaria, ¿cierto? La ganancia neta, bueno, aquí no dice neto, pero eso es lo que me importa al final, es cuánto logro monetizar al día, básicamente cuánto fue el volumen de ventas del día. Y para los que no saben, hay un factor que es como un 30% y a mí igual me pareció así como súper doloso, que es que, pues, no sé, por cada $10 que un jugador gasta en un juego, a la industria le llega solo un 70%. Y el otro 30% se lo queda la Store. O sea, en este caso, Google Play. Entonces, imagínense la plata, la plata que colecciona Google por su plataforma de Google Store o la App Store. O sea, por cada $1 millón que genera Genshin Impact, Google Store se queda con $300.000.
O sea que al día por Genshin Impact, la Google Store está ganando, más de $1 millón por Genshin Impact. Impresionante. Bueno, el promedio de ganancias por usuarios activos. Ya. Hay dos indicadores que son muy parecidos. El promedio de ganancias por usuario activo y el promedio de ganancias por pagador. ¿Ya? Entonces, el segundo, para que eso lo voy a mencionar, que quizás lo debe haber puesto en ese orden, es cuánto es lo que están gastando en promedio los jugadores que pagan. ¿Ya? O sea, si yo tengo 1.000 jugadores que están pagando, me interesa saber cuánto fue en promedio lo que gastó cada uno de esos jugadores. Entonces, en general, ese indicador se desea que sea mayor a, a $10. O sea, ¿por qué mayor a $10 que suena como grande? Porque siempre en este pool de jugadores existe lo que se suele llamar ballena. Una ballena en un videojuego de este tipo es un jugador que, por alguna razón, como un magnate, que gasta mucho dinero en el juego. Ustedes no me van a creer, pero hay juegos que están incluso en etapa como inicial de lanzamiento, que logran tener jugadores que en 3 días se gastan $2.000. $2.000 en 3 días en un juego de celular. Yo cuando lo vi así como, y es como, ¿cómo alguien gasta tanto dinero en un juego que está recién saliendo? Así, y que todavía está como sufriendo cambios. A mí me impresiona. No, no puedo entender cómo la gente gasta así, como si la plata. Pero bueno, entonces esas ballenas generan que estos números sean súper grandes. Entonces, siempre van a existir las ballenas. Si mi juego no tiene ni una ballena, también es como chuta, ¿qué está pasando? O sea, siempre deben existir ballenas en tu juego. Siempre debe haber algún jugador, uno que otro, siempre son un número reducido, son a lo más 100 en todo un juego. Y esas ballenas gastan al día $50, hasta $100, o estos casos extremos de $1.000. Y todas esas ballenas, más todos los demás que gastan entre 5, $2, $10, todos esos te dicen, ojalá darme un promedio de como $10 al día. Y el indicador de ganancia, de promedio de ganancias por usuario, que eso ya es por el total de la población, ojalá debe rondar en torno a los $0,15, o sea, o 15 centavos de dólares. Eso es como un número sano. De ahí para arriba es bueno. De ahí para abajo es como que la gente se empieza a asustar. Entonces, de 15 centavos por jugador, y ahí no puede hacer sus cálculos. O sea, por ejemplo, si tengo 15 centavos por jugador y mi meta son $100.000 al día, ahí yo tengo que calcular más o menos cuántos jugadores necesito tener en mi pool. Por eso, al final, todo esto es una combinación de factores, ¿cierto? Porque por un lado voy viendo cuánta es la población de jugadores que tengo al día. Por otro lado, tengo este promedio de ganancias por usuario activo, ¿cierto? Y en base a eso, yo soy capaz de ver si a fin de mes voy a llegar o no a la meta del juego. Con esa meta del juego, prefiero que si yo no alcanzo ese monto mínimo, probablemente el juego va a fracasar en el corto plazo, en el sentido de que los costos más toda la inversión para atrás no se logran a cubrir. Entonces, siempre, como todos estos factores que de repente uno dice, oye, pero qué macabro, quiero sacarle plata a la gente. No, quiero lograr primero recuperar la inversión de mi juego, que fue un gasto enorme para un juego que en un inicio es gratis. Entonces, antiguamente los juegos nada era gratis, ahora estamos dando juegos que son gratis, pero que después, comillas, te lo cobran a través de estas como transacciones dentro del juego. Bueno, y finalmente la ganancia neta acumulada por jugador, que es básicamente cuánto ha gastado un jugador desde que instaló hasta que lleva tiempo jugando, ¿cierto? Entonces, en general, estas ballenas son todos los jugadores que han gastado más de $500. Depende del juego igual, pero en general son como más de $500. Todas las personas que han gastado más de $500 o que su LTV es mayor a $500 son consideradas ballenas. O sea, que han gastado mucha plata en un videojuego live ops. Y obviamente la forma de mover ese KPI tiene que ver netamente con la calidad de la oferta y con la calidad de mi economía, de la economía que yo diseñé dentro del juego. Por ejemplo, actualmente estoy trabajando en un videojuego en donde justamente vamos como en el tercer balance de economía, que eso de la economía es crítico, crítico, crítico. Y define muy, muy especialmente
cómo va a moverse la componente de monetización y conversión. Estamos viendo, por ejemplo, actualmente en ese juego uno puede hacer partidas sin gastar nada. O sea, puedo poner play infinitas veces y si gano me llevo un cofre y si pierdo no me llevo nada. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la cantidad de cofres que yo puedo ganar al día tampoco es infinita. Son, no sé, pongámosle un número máximo 20 al día. Entonces yo como que si juego 20 partidos al día, bueno, ya 40, si juego 40 partidos al día y gano la mitad, significa que me llevé los 20 cofres que me dan algún premio. Y ahora están haciendo un sistema completamente diferente en donde en vez de que funcione así, yo me puedo llevar los cofres que yo quiera, pero tengo que pagar una cantidad de coins, que son una moneda del juego que se puede ganar por distintas formas. Tengo que gastar una cantidad de coins o de monedas para poder jugar un partido. Y si lo gano, recupero esas coins con un extra que va a ser igual o mayor a lo que gasté. Y si lo pierdo, perdí las coins, perdí las monedas. Entonces ahí entra un balance de, y eso es lo que estamos definiendo justamente ahora, que es lo que estaba trabajando así hace poco, definiendo cuál es el monto óptimo de monedas que yo voy a configurar en el juego para que la economía funcione como yo quiero. ¿Ya? O sea, para que en algún momento la gente se sienta con la necesidad de, oye, necesito gastar coins, porque si gasto estas coins, o sea, gasto plata para obtener coins, voy a saber tal cosa. Entonces, es súper interesante porque estamos ahí, tenemos varios modelos de la economía y de ahí es donde entran los matemáticos. Pero es súper entretenido esa parte. Ya. Entonces, tenemos un problema que es, necesitamos ganancias, y para eso necesitamos crecimiento, necesitamos conversión y monetización, ¿cierto? Entonces, para eso vamos a necesitar un set de herramientas. Entonces aquí yo le puse el kit, como el starter kit o basic kit de herramientas de un analista de datos que va a ser básicamente el analista que va a estar revisando los KPI. ¿Ya? Bueno, lo primero es SQL, o básicamente son las queries, ¿cierto? Scheduled Queries Language, sirve como una herramienta de extracción, procesamiento y exportación de datos. Entonces, aquí como dice, es como el pan con mantequilla de la analista de datos, o es como el mínimo, es el desde. Si tú no sabes SQL, como que dedícate a otra cosa. Entonces, lo básico es saber hacer query, hacer cruces de base, un montón de cosas con base de datos, porque en base a todo eso, yo recién puedo construir KPIs. Bueno, acá, disculpen, Google Sheets. Sheets es Google Sheets, que en realidad puede ser Excel. ¿Pero por qué Google Sheets? Porque es una herramienta de uso compartido de planilla que permiten, siempre hay memes de esto, de que al final uno estudia en ingeniería y estadística y teoría de la información y análisis numérico y un montón de cosas súper complejas y teoría de no sé qué y un montón de cosas. Yo que fui matemático y después uno pasa la mitad del tiempo en una planilla de Excel. Y lamentablemente es cierto, pero ¿por qué uno utiliza estas planillas de Excel? Porque permiten ordenar y visualizar los datos que yo voy a mostrar a un cliente. O sea, la ingeniería, por un lado, sí, es súper importante entender cosas complejas y resolver problemas complejos, pero yo, cuando se lo explico a alguien, probablemente ese alguien no va a tener el mismo conocimiento que tengo yo o profundidad de análisis o comprensión no va a entender quizá un paper brutal de no sé quién con un montón de fórmulas matemáticas. Eso no es algo que yo puedo transmitir a, por ejemplo, una gerencia comercial. Yo tengo que ser capaz después de haber hecho un análisis de KPI, bla, 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 poner mis datos en una planilla Excel y ojalá con eso hacer un gráfico súper bonito, con colorcito y quizá con no tanto número, que la gente sea capaz de comprender. Eso lo vamos a ver más adelante, pero eso que acabo de mencionar muchas veces se logra gracias a herramientas como Google Sheets. La gracia de Google Sheets es que
yo con el correo añado una persona en la planilla de Google Sheets y esa persona tiene acceso a ver lo que está en la planilla, ¿cierto? Esa es como la gracia, que yo no tengo que estar compartiendo archivos por correo ni nada de eso, sino que simplemente actualizo la planilla y ahí todos, incluso te permite estar chateando con alguien más en el documento, hacer, oye, ¿saben qué? Tengo una duda, oye, sí, estoy así, ok, y eso es súper bueno. Bueno, y permite comunicar los datos. Y con comunicar los datos me refiero a explicarlos con tablas y con gráficos que sean comprensivos. Bueno, también es necesario para armar reportes, ¿cierto? O sea, yo tengo mi planilla Google Sheets que yo la obtuve a través de una query enorme, gigante, que venía de una base de datos, que venía alimentada por una analítica que se hizo con una taxonomía, que eso es todo lo que hablamos ayer. Y a través de eso finalmente yo hago un reporte. Y un reporte puede ser, por ejemplo, lo que les comenté de este post-mortem. El post-mortem era lo que les hablaba de que cuando termina un mes, en la primera semana del mes siguiente, se hace un análisis de cómo se comparan los KPI de hoy versus los de ayer y los del mes anterior. ¿Cierto? O sea, comparo en general, siempre se suelen visualizar 3 meses para ver la tendencia. O sea, yo veo obviamente el mes anterior, me interesa también un poco qué pasó más atrás. Entonces aquí dice reportes para partes interesadas y comunicaciones internas sobre temas más amplios. Entonces, claro, yo tengo que ser capaz de mis KPIs, transmitirlos de forma útil y a distintas áreas y a distintos equipos. Entonces, todo, yo tengo que tener una capacidad también de explicar lo que yo quiero decir, pero a personas de distinto perfil. ¿Ya? No es lo mismo explicarle esto a un programador que explicárselo a un artista gráfico, porque el artista gráfico va a querer entender solamente esta parte y el programador esta otra parte. Entonces es súper importante saber con quién, cuál es mi contraparte. Bueno, y herramientas más avanzadas. Bueno, aquí ya, aparte del el kit básico que está acá arriba, también hay herramientas más avanzadas como las que aparecen acá. Python, que ya es un lenguaje de programación, que su gran ventaja, y por eso está tan como de moda en los últimos años, es que tiene un montón de paquetes que alguien los hizo en su momento y que incluyen un montón de funciones y un montón de procesos que yo ya no tengo que volver a programar. Básicamente yo importo este paquete de herramientas, que puede ser estadísticas, qué sé yo, gráficas, un montón de cosas, la importo y después simplemente los uso. Antiguamente, no sé, pues en JavaScript uno tenía que darse la lata y el tiempo de programar una función que lo hacía, bla, 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 tener ese código en mi programa enorme para que después yo pudiese como invocar esa función y utilizarla en otro código, ¿cierto? En cambio, Python, la gracia que tiene esto es que existen un montón de librerías de cosas que yo las importo y después llego y la uso. Entonces, como súper colaborativo. Y obviamente uno se ahorra un montón de tiempo en escribir cosas. R, que es una herramienta bueno, acá sale JavaScript, y R, que es una herramienta estadística súper, súper, súper rápida y que también es capaz de procesar un montón de datos y que también sirve para hacer mucho modelamiento de distintas cosas como estimación de retención y qué sé yo. Bueno, y esto obviamente nos va a ayudar a utilizar algunas lógicas más complejas que no puedo simplemente resolver en una query de SQL. ¿Por qué? Porque a veces ocurre que todas las fuentes que necesito utilizar no están en el mismo lado. O sea, a veces ocurre que tengo una fuente de base de datos que vive en un ambiente A, pero después tengo un archivo que me lo mandó un cliente de no sé dónde y que lo tengo que incluir de alguna forma y yo no tengo acceso a la base de datos como para subir archivos. Entonces al final digo, ya, ¿saben qué? Voy a llegar, voy a hacer mi query de SQL, voy a importarla a un data frame en Python, después tomo el archivo CSV, lo importo en otro diagrama en Python y luego en Python hago todo. ¿Ya? Entonces uno suele como combinar todas estas herramientas. Bueno, y finalmente estas herramientas permiten hacer exportaciones a salidas más comunes como archivos CSV, Google Sheets, qué sé yo. Esto, que es básicamente dónde voy a visualizar después mis datos. Hasta el momento sé que han sido un montón de cosas que he dicho. ¿Cómo van de dudas? ¿Están bien? ¿Tienen cositas que comentar? Quizás algo que aportar. Puede que conozcan alguna herramienta que yo no. Ustedes son más jóvenes que yo, así que
puede que estén más informados en las novedades. No logro encontrar el chat nuevamente en esto. ¿Por qué soy tan...? A ver, ahí está el chat. Ya, no hay nada en el chat, perfecto. Bueno, recuerden que si tienen alguna duda o comentario, pueden levantar la manito, hablar, o pueden también hacer un comentario en el chat. Ahí lo dejé más visible. Bueno, ya van a ser las 10, así que en pos de la salud mental de todos, vamos a hacer una breve pausa ahora yo creo que unos 10 minutos, porque ayer sentí que los 5 minutos como que nadie alcanza a hacer nada. Entonces, paremos unos 10 minutitos y continuamos con la slide que sigue. ¿Les parece? Ah, bueno, claro, sí, Tableau es una buena herramienta para visualizar datos, claro. Entonces, uno, después de que tiene todo esto, ya existen plataformas o herramientas más poderosas que permiten utilizar toda la información que yo tengo acá en SQL, donde sea, y compartirlo mediante Tableau, Power BI. Existen un montón de otras herramientas que son más, bueno, que también uno requiere licencias, qué sé yo, pero que son muy útiles y de hecho actualmente en el proyecto en el que estoy trabajamos con Tableau y claro, la gran ventaja que tiene es que uno puede simplemente, uno refresca la pestaña y uno no tiene que volver a correr una query, no tiene que volver a hacer nada, sino que simplemente uno tiene los datos actualizados y uno ve las fechas que uno quiere ver, uno puede agregar filtros, un montón de cosas. Entonces, claro, Tableau es una plataforma pagada que también tiene una versión gratis, pero no permite hacer casi nada. Pero la versión pagada, uno tiene un set de usuarios que uno puede permitirle acceso a un montón de reportes que finalmente eh, suele ser lo que se muestra en las presentaciones. Pero si uno no tiene acceso a Tableau o a Power BI, que son estas herramientas pagadas, uno puede hacer todo esto con Google Sheets y Google Slides, que son completamente gratis, pero no tienen el poder que tiene Tableau o Power BI. Así que bueno, siendo ya las 10, pasemos a un break de unos 10 minutitos y seguimos con la cuarta parte y final de esta sesión. Perfecto, chicos. Entonces, como ha indicado César, 10:10, A las volvemos. 10 seguimos, sí. Sí, listo. Vale, muchas gracias.
Ya, ahora sí. Continuamos con la mentalidad del equipo de PMA. Entonces, con mentalidad me refiero a cuál debe ser el foco de nuestras tareas y la manera en que debemos enfrentar los problemas, ¿ya? Entonces, bueno, las recomendaciones más importantes cuando uno tiene que analizar KPI son, eh, primero, hay que tener un nivel importante de síntesis, que significa ser capaz de describir mis datos sin decir de más ni de menos, ¿cierto? O sea, yo tengo que ser capaz de no concluir cosas erradas a través de mis datos y siempre decir de forma concisa la información que que es realmente interpretable a través de los datos. O sea, uno puede a veces inferir algo o decir, bueno, esto podría indicar esto, pero siempre tiene que ser uno cuidadoso con el lenguaje. Es decir, cuando algo no es 100% certero, eh, uno dice, bueno, existe una correlación entre esto y esto, pero nunca concluir algo a partir de, por ejemplo, un análisis estadístico, ¿ya? Esperen un segundito que tengo un problema gatuno que resolver. Vuelven Ya, disculpen que tenía un problema con mi niño, mi gato, que estaba ahí maullando. Ya. Bueno, importante capacidad de síntesis y no decir nada de más, pero ojalá decirlo todo siempre, o sea, no olvidar cosas importantes de nuestras conclusiones. Ya, pensamiento lógico, esto obviamente va dentro de la ingeniería, que es básicamente crear conclusiones que se puedan probar de forma lógica, ¿ya? Al presentar, y si es instintivo, se basa en la opinión de la comunidad, se debe comentar. Lo que les hablaba ayer, que siempre y cuando hayan ciertas observaciones o comentarios que provengan de la comunidad, de los reviews, uno tiene que especificar que eso proviene de ahí, ¿ya? No, siempre dando la fuente. Mi fuente son los datos. Son una query que utilizó los datos desde tal fecha a tal fecha, con tales filtros, si es que usé algún filtro. Y si no, es decir, mi fuente de lo que estoy argumentando viene de la reunión que tuvimos con el equipo de tanto tanto, en donde se habló esto. O la revisión de los comentarios de Community Manager de la comunidad de Reddit, o los comentarios de Twitter, qué sé yo, ¿cierto? Siempre tengo que indicar si es que algo es instintivo o basado en una opinión, decir que viene de tal parte, y si es que viene de los datos, entonces es algo lógico que yo estoy concluyendo a través de mis datos, siempre y cuando, esto siempre está conversado en base a que mis datos están bien, ¿ya? O sea, siempre después de haber hecho una validación de mis datos, ver que mis datos entregan lo que debiesen entregar, que no tengo una pérdida de datos importante, siempre va a haber pérdida de datos por alguna razón, por conectividad, por problemas de internet, bla, 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 qué sé yo. Em, pero siempre va a haber una pérdida de datos, pero tiene que ser mínima, un porcentaje bajo. Ojalá bajo el 1% sería ideal. Pero bueno, siempre pensamiento lógico y con las fuentes bien claras. Bueno, y basado en los datos, que es lo que ya comentamos, que siempre respaldado con datos de ya sea queries o datos que se obtuvieron de un benchmark. Si es que yo voy a decir, por ejemplo, que estamos bien con cierto KPI, eso lo debo fundar, eh, uno, diciendo que mi KPI lo calculé con tales datos, ¿cierto? Y viendo si mis datos los puedo comparar o no con compañías similares o juegos similares que me permitan decir esto que estoy diciendo, ¿cierto? Bien, los datos deben ser confiables, o sea, deben estar completamente validados.
y se deben seleccionar los datos correctos para representar el problema que se está abordando. ¿A qué se refiere con eso? Que lo que les comentaba de los filtros, ¿cierto? Cuando hablo de datos correctos me refiero a que si yo estoy analizando, por ejemplo, el resultado de una venta, la quiero ver cómo le fue a una venta de Navidad, ¿cierto? Entonces, cómo fue la performance de una venta que se hizo en Navidad? Y Navidad suele ser entre un par de días y un par de días después de la temporada de Navidad, que es como, ya, pongámosle 5 días en torno al 24 de diciembre. Entonces, si yo quiero revisar eso, no tiene sentido que yo compare la cantidad de ventas de esa oferta que fue en esos 5 días con todo el mes de diciembre, ¿cierto? Yo debo seleccionar los datos de ventas que hubo exactamente entre que se activó esta oferta y desde que terminó. Entonces es importante saber toda esa información. No es llegar y comparar peras con manzanas. Yo tengo que llegar y comparar peras con peras, fechas con fechas, público con público. No puedo comparar cosas que no tienen ninguna relación. ¿Ya? Entonces por eso es súper importante al momento de hacer análisis, utilizar súper bien los filtros, conocer muy bien el calendario del juego, entender bien cuándo están ocurriendo ciertas cosas y cuándo no. Todo eso es muy importante saberlo. Entonces, por eso se deben seleccionar los datos correctos, sabiendo y entendiendo el producto. Y siempre la mentalidad va a ser la de un resolutor de problemas, ¿ya? Bueno, todos los análisis tienen que ser para resolver un problema, ¿cierto? De ahí vamos a avanzar un poco, os voy a adelantar un poco en el tema de que a veces ocurre que las gerencias de las compañías suelen pedir números porque sí, porque se les antojó, quieren conocer el detalle de tal cosa, de tal producto, de tal tienda, de no sé qué, y, y a veces no vale la pena. Y uno dice, en realidad, a ver, yo tengo este montón de tareas por hacer que son súper importantes, que tienen prioridad súper alta y tienen un sentido de ser así. Y de repente aparecen eh, gerentes o si siquiera gerente, cualquier persona de parte del cliente que pide, oye, necesitamos sacar esto o queremos ver este detalle. Y en realidad uno tiene que ser capaz de comunicar de forma respetuosa, obviamente, que eso no tiene ninguna relevancia ni importancia, salvo que vaya a resolver un problema que lo transmitan. Tenemos tal problema, queremos ver tal cosa. Entonces, si yo voy a calcular KPI y perder tiempo, porque las horas hombre son súper escasas, eh, tengo que saber en qué lo voy a perder. O sea, si yo voy a perder tiempo porque alguien me está diciendo hay que sacar tal número para mañana porque tal persona lo pidió, yo tengo que ser capaz de decir, pero espérate, ¿eso para qué es? ¿Qué va a resolver? Estamos tratando de encontrar un problema en tal cosa, porque incluso a veces ese problema se puede resolver de una forma mucho más eficiente y uno va a perder mucho menos tiempo. Entonces al final uno tiene que ser capaz de optimizar su propio tiempo y estar enfocado en que todo lo que estoy haciendo es para resolver algún problema, optimizar algo, qué sé yo. Bueno, el análisis exploratorio puede ser útil, pero no es el camino habitual. Claro, entonces eso normalmente se hace porque quieren hacer un análisis exploratorio, o sea, quieren mirar los datos, ver qué pasa en general, y a veces mirar los datos porque si no lleva a nada. Entonces, tengo que ser capaz de saber realmente cuál es el problema, porque ahí yo puedo acotarlo infinitamente y resolverlo súper rápido. Muchas veces pasa que nos dicen, "A ver, hagan un modelo de economía del juego", y en realidad lo que quieren hacer es, quieren calcular lo que les comenté en el ejemplo de la sección anterior, calcular cuáles son cuál es la cantidad de moneda óptima que yo voy a cobrar por jugar partido. Y eso es todo lo que quiero saber. Entonces yo no vale la pena que me meta en toda la economía del juego, cuando en realidad lo que tengo que calibrar es solamente eso. Entonces, ahí claramente un problema comunicacional de que no saben pedir las cosas. O sea, en verdad tienen que decir, oye, mira, queremos calcular esto, la cantidad de monedas que necesitamos meterle, pedirle a los jugadores y la cantidad de monedas que les vamos a dar para que el juego no se desbalancee mucho y la economía sea más sana de lo que ya está. Ok, perfecto. Entonces yo sabiendo eso, hago mi pseudo modelo, pero donde sé que todo va a estar enfocado a esa cantidad de moneda, ¿cierto? Y no voy a cabecear ni gastar un millón de horas en hacer modelos sobre todo lo demás y de parametrizar todo lo demás porque no me interesa. Lo que les interesa saber es cómo se mueve el parámetro de esas monedas y nada más. Entonces, realmente una reunión cortita puede ahorrar un montón de horas de trabajo. Bueno,
Bueno, ¿por qué necesitamos los KPI? Yo creo que ya está súper claro, pero es porque para comprender los KPI, para comprender la necesidad de los análisis de KPI, recordemos que, volviendo al inicio, la meta siempre es maximizar ganancias. Entonces aquí yo le adelanté un poco esto de que vamos a definir lo que son los KGI, que son Key Goal Indicators. Los KPI son Key Performance Indicators. Bueno, a un indicador numérico que nos va a permitir evaluar una meta en particular, como por ejemplo la ganancia o la producción mensual, trimestral, semestral, anual, neta de un producto. ¿Ya? Bueno, entonces los KPI son microindicadores que nos van a permitir actuar sobre un KGI. ¿Ya? O sea, en nuestro problema que hemos mencionado, tenemos un gran KGI que es las ganancias, ¿cierto? Las ganancias mensuales de un juego, o la ganancia en la vida de un juego. Y eso dijimos que lo podíamos repartir en crecimiento, conversión y monetización, ¿cierto? Y cada uno de esos tres lo podíamos medir a través de un listado de KPIs, ¿cierto? Entonces ese es como esto llevado al ejemplo nuestro. Tenemos como un gran KGI, que es la ganancia. Ese gran KGI lo podemos manejar con el crecimiento, la monetización y la conversión, esos tres grandes como KGI. Cada uno de esos los voy a poder modificar si hago cosas para que los KPI que estaban en las listas que ya mostramos suban o bajen, ¿cierto? Obviamente siempre queremos que suban. Bueno, entonces, básicamente voy a tener mi gran problema, mi KGI, al cual yo quiero llegar a cierto valor esperado, ¿cierto? Una meta. Me gustaría que mi KGI fuese tanto, pero para eso puedo perillar el KPI 1, KPI 2, KPI 3, ¿ya? Mediante algún proceso de optimización. Entonces, bueno, aquí es más factible lograr el objetivo KGI si se desglosa en KPI y se gestiona el proceso observando el KGI, ¿ya? Entonces, nosotros hacemos cosas para mejorar los KPI que están acá y con eso mejoramos nuestro gran indicador general que sería las ganancias netas. Bueno, aquí un ejemplo que me parece súper práctico, que supongamos que uno desea un peso ideal, ¿cierto? Entonces mi indicador es el peso y mi meta es que mi peso sea igual a, no sé, el óptimo que me dice la salud, ¿cierto? En mi caso, yo como que mido como casi 1,90, yo debería óptimo llegar a pesar 100 kilos. En algún momento de mi vida lo pesé, hoy no. Así que me encantaría llegar a ese peso algún día, bajo algún proceso, ¿cierto? Entonces, este proceso lo podemos, por ejemplo, regular con estos tres KPI, ¿ya? O indicadores. El consumo calórico al día, básicamente se mide con cuánta comida como yo al día, la cantidad de ejercicio que hago al día, que es lo que dice ahí, o sea, cuánto me muevo en el día, ya sea caminando. El teletrabajo a todos nos ha desfavorecido en ese sentido, porque antiguamente yo cuando uno tenía que ir a la oficina, uno igual caminaba unos kilómetros a veces. Uno caminaba 1 kilómetro para llegar al metro tren, otro kilómetro o medio kilómetro para llegar a tal parte. Entonces uno caminaba durante el día por distintas razones, subía escaleras, un montón de cosas, incluso en la oficina también uno tenía que ir a tal parte, ir a almorzar a tal parte, tal lugar. Entonces había mucho movimiento que ahora con el teletrabajo no existe. En mi caso yo trabajo acá en mi departamento y tengo mi oficina aquí en una oficina cómoda, donde tengo para tomar agua, la cocina me queda a 4 pasos, entonces en verdad la cantidad de ejercicio que yo hago al día, así como por existir, bajó un montón. Pues obviamente hay un factor ahí que me perjudica. Claro, ahora me ahorro tiempo en viajar, pero perdí la actividad de moverme, porque sí, y eso le pasó a mucha gente. Por eso en general la gente subió de peso con la pandemia. Bueno, y las horas de sueño, que eso también es muy importante, que casi nadie lo considera, pero que las horas de sueño son lo que le permite a mi cuerpo descansar y hacer sus procesos naturales de la noche, que hacen que en general la gente que es muy obesa duerme muy poco. O también tanto el día que estaba comiendo, pero tiene muchos problemas del sueño. Entonces, para lograr mi objetivo de peso ideal, yo debería estar monitoreando cada uno de estos tres KPI. Obviamente puedo quizás hacer solamente cambio en uno y llegar al KGI.
pero lo ideal es que se combinen de forma equilibrada. Por ejemplo, si yo tengo esos tres indicadores y mi consumo calórico lo bajo al mínimo a muy poco, obviamente voy a terminar bajando de peso, pero voy a andar agotadísimo, no sé, ¿cierto? Quizás no conviene pasar de comer mucho a comer nada. Voy a andar también quizás enojado, estresado. Entonces, obviamente, todas esas cosas las tengo que balancear entre una cantidad óptima de ejercicio que mi cuerpo me lo permita, comer una cantidad adecuada y dormir mis horas mínimas de sueño, ¿ya? Para que también mi cerebro funcione bien. Ya. Los ejemplos de malos KPI a menudo se caracterizan. Bueno, acá vamos a pasar ya a lo que es el diseño recomendado de KPIs. Entonces, para recomendar, partimos por decir lo que no hay que hacer, ¿ya? Entonces, primero sabemos qué cosa no hay que hacer, que sería KPIs que tienen demasiados números para monitorear, ¿ya? Entonces, hay KPIs que yo necesito un número y a través de ese número saber si las cosas andan bien o mal, ¿ya? Eh, Hay los KPIs que tienen demasiados números, que dependen de demasiadas combinaciones de cosas, que yo no sé bien cómo se mueve el KPI cuando yo muevo cierta perilla, es un mal KPI, ¿ya? Siempre el KPI, yo tengo que ser capaz de saber cuál va a ser el efecto tras hacer algún cambio, ¿ya? Bueno, que yo no puedo jugar si es bueno o malo. O sea, si yo tengo un número y yo no puedo decir, está bien o está mal, no me sirve mucho como KPI, ¿cierto? Por ejemplo, no sé, estoy tratando de pensar un ejemplo medio raro. Pensemos en la cocina. Supongamos que la temperatura óptima de tal, no sé, estoy pensando en temperatura de cocina, de cocina, de cocción. Existen como rangos, ¿cierto? Pero quizás si me pasa un poco tampoco es malo. Bueno, estoy pensando en casos raros. Siempre cuando uno ve como las cosas que no hay que hacer, es como más raro encontrar ejemplos porque nadie lo ocupa. Pero claro, siempre yo tengo que ser capaz de, con mi KPI, decir las cosas están bien o están mal. ¿Ya? Eso es importante. Si yo tengo un número, ya, ahora tengo un buen ejemplo. Supongamos que el KPI que voy a usar es cantidad total de partidos jugados al día en mi juego. Supongamos que esa cantidad total de días partidos jugados de mi juego, el que estoy trabajando, fuesen 100.000. Y yo le digo al cliente, tenemos 100.000 partidos al día. ¿Y el qué me va a decir? ¿Y eso es bueno o eso es malo? Y yo no le puedo decir si es bueno o malo, porque en realidad no sé si es bueno o malo que hayan 100.000. Yo tengo que ser capaz de, por ejemplo, normalizar estos números. En vez de decirle, tenemos 100.000 partidos diarios, imagínense que hay 100.000 jugadores. Imagínense que tengo 100.000 jugadores y tengo 100.000 partidos diarios. O sea, ¿cuánto tengo? Un partido por jugador. Claramente eso como que anda malo, ¿no? Entonces yo lo que en verdad, un KPI que me sirve es el promedio de partidos por jugador al día. Por ejemplo, el cliente tenemos 5 partidos al día. Ah, ya, o sea, significa que los jugadores están jugando más o menos, como media hora, porque las partidas duran tanto, ya. Me parece razonable, ok. Anda más o menos en la cosa. Pero si fuese uno al día, pésimo. Entonces, ahí un mal KPI sería el total. Nunca me sirve en general hablar de totales, salvo que estamos hablando de revenue o de ganancia total, pero siempre cuando yo quiero revisar algunas cosas como de comportamiento de jugadores, tengo que siempre normalizar, siempre como dividir por el total, qué sé yo. No se puede realizar ninguna acción si se encuentra un problema. Bueno, lo que le hablaba, siempre tengo que ser capaz de decir, ok, si tengo tal KPI, tengo que ser capaz de saber, ya, yo debería hacer más o menos algo así para lograr este cambio, ¿cierto? Entonces tengo que ser capaz de, al tener el KPI, decir, ya, si yo quiero que esto suba o baje, tengo como tal cantidad de opciones de cambios, o podría ser tal cosa o tal cosa, A, B, C, D, para generar un cambio a favor, ¿ya? Entonces, un KPI que no me sirve, un KPI que no me lleva a ningún tipo de conclusión como la que mencioné. Bueno, y que no conduce a resultados significativos, tiene que ver mucho con lo anterior, que si yo hice un cambio y realmente no pasa nada, es porque en realidad es un mal KPI. O sea, si yo estoy midiendo un KPI que puede ser cualquier cosa, la participación en cierta característica del juego, ¿ya?
Y si yo hice cierto cambio para que esa característica mejore, pero el resultado tras hacer ese cambio no generó mejoras en el crecimiento, ni en el engagement, ni en el playtime, ni en la retención, ni en nada, significa que es un mal KPI que no lo voy a mirar nunca más porque es tiempo perdido. Bueno, entonces, en resumen, los KPI malos son los que nunca conducen a acciones efectivas. ¿Ya? Bueno, ¿y ocurren por qué? Por todas las malas como decisiones que vienen como en general de los clientes que no tienen como una buena guía o buen olfato, donde no hay claros objetivos claros a la hora de definirlos. Por ejemplo, supongamos que queremos revisar la retención. Yo siempre que revise la retención tengo que saber cuál es mi objetivo. Es decir, a ver, necesito que mi retención llegue a un 30%. Entonces, si nunca tengo definido ese número, así con onda en una piedra, 30%, si es que no existe en ninguna parte y nadie lo conoce, pésimo, porque al final nunca voy a saber realmente si estoy llegando o acercándome a la meta. Tengo que saber si voy en la buena dirección. Bueno, solo operan como reductor de ansiedad para alguien, en donde en general ese alguien puede ser un gerente o alguien que simplemente pidió un número porque se le ocurrió, tuvo un sueño y pensó: "Oye, necesito saber este número porque magia y no sé qué". O sea, en general esos KPI no sirven para nada, como cosas muy al detalle. Cuando alguien pide un detalle del detalle del detalle de todo, nada, no se logra nada. Entonces esos KPI suelen ser pura pérdida de tiempo para el analista de datos. Bueno, y porque justamente proporcionan una sensación de control. Entonces, el deseo de saber tantos datos como sea posible. Entonces, como que el dueño del producto quiere saber exactamente cuánto se jugó de tal partido, de tal evento, de tal cuestión, en cada cosa, en general no lleva a nada, ¿cierto? Entonces, siempre los detalles al hilo no tienen en general ningún efecto positivo y no conducen a ninguna acción. Y cuando se piden con mucha frecuencia también no llegan a nada. Entonces, simplemente, bueno, pero en realidad nunca haces ese chequeo tan a menudo porque en realidad a mí no me interesa revisar el revenue hoy ni ayer. Me interesa, ojalá, la semana o cuando termine una oferta. En general, así es una de las revisiones de la performance de algo. Entonces, los KPI tienden a hacer la respuesta a la pregunta: ¿qué tipo de información necesito ver o quiero ver? Entonces, como regla general, de todo lo que vemos aquí, de lo que no hay que hacer, es súper importante el desaconsejar todas estas malas prácticas. O sea, lo que estoy haciendo yo acá, es importante que ustedes también lo hagan con sus amigos, con sus colegas, cuando trabajen con alguien. Siempre tienen que estar con esa mentalidad de no calculemos cosas porque sí, no perdamos tiempo porque sí, porque, como dice el ancho de banda, el tiempo y la atención y la hora hombre es un recurso súper limitado y en general los analistas de datos y todo nos sobran. De hecho, en el proyecto en el que estoy actualmente estamos sin ese analista, entonces como que entre yo y otros compañeros tenemos que meternos a los datos y no es agradable. Entonces al final cuando uno está haciendo un montón de cosas y tiene que aparte meterse a hacer como alguna query, qué sé yo, uno termina perdiendo mucho tiempo, sobre todo, y yo ya estoy en el momento donde digo: no, eso no se puede hacer o no lo vamos a hacer porque en verdad hay que hacer todo este montón de cosas y eso no vale la pena hacerlo. Y eso hay que hacerlo, con respeto, pero hay que hacerlo. Ya, bueno, ¿y cuáles son las mejores prácticas? Entonces dice acá, las preguntas que se deben abordar con KPI son: ¿qué acciones tomar? Entonces, primero necesitas establecer una meta para tus acciones. Por ejemplo, maximizar los ingresos de un tipo de evento. Recordemos que la meta es maximizar el profit y eso lo habíamos dividido en varias opciones, en tres como KGI, y acá estamos viendo el de monetización, maximizar los ingresos de un tipo de evento. Entonces, ¿a qué se refiere eso? Los tipos de eventos, por ejemplo, en todo este tipo de juegos, como hablé en el ejemplo de Genshin Impact, hay eventos que duran cierto tiempo, 3 días, una semana, qué sé yo. Y voy a intentar maximizar el dinero o la recaudación que se generó durante ese evento, obviamente a través de las ofertas que están relacionadas con ese evento. Entonces siempre tengo que establecer una meta al hacer un análisis de un KPI. Entonces vamos a revisar, ya, ¿cuál es el KPI que voy a ver? El ingreso total durante tal evento comparado con el resto de ofertas que estaban en ese periodo, ¿cierto?
Bueno, luego, dividir el objetivo en componentes y enfocarse en los elementos de alta prioridad, ¿ya? Entonces, por ejemplo, foco en las ventas de paquetes de personajes y energía, ignorando las otras ventas, ¿ya? Entonces, nos enfocamos, por ejemplo, únicamente en todas las ofertas que tienen relación con el evento. Aquí cuando habla de paquetes de personajes y energía, es un ejemplo de un juego tipo RPG, un tipo de RPG en donde los personajes son como la colección del jugador y ese personaje necesita energía para poder hacer cosas, acciones, para poder ir a pelear contra un enemigo, enfrentarse a tal cosa. Entonces, los paquetes de ventas de personajes, en general los personajes se venden junto con un evento. O un evento especial, en ese evento especial se va a vender un personaje que tenga relación con el evento. Hay un juego que está corriendo en vivo, que es de los Power Rangers, en donde las ofertas tienen netamente que ver con los enemigos que aparecen, que son como monstruos, y algún Ranger especial que en los Power Rangers tienen una franquicia súper grande que tiene una cantidad enorme de Power Rangers, de un montón de generaciones, entonces al final, en general, siempre va liberando algún Ranger nuevo en este tipo de eventos. Y lo cual, obviamente, va a tener un montón de trabajo previo que tiene que ver con el desarrollo de diseño, de mecánicas de combate, qué sé yo. Bueno, y estudiar acciones efectivas para mejorar los elementos prioritarios. Entonces, uno siempre tiene que tener en consideración cuáles son, lo que mencioné antes, las perillas, ¿cierto? Uno tiene que ser capaz de listar todas las perillas disponibles, o sea, que uno tiene para tunear, ¿ya? Que pueden ser el precio siempre es una perilla que uno puede ajustar para subir el precio, bajar el precio, la cantidad de cosas que yo vendo en el contenido de una oferta, el descuento que yo voy a otorgar, puede que sea una oferta que, en general, siempre cuando el descuento es muy alto, la oferta se vende mucho más, pero también recaudo mucho menos por oferta. La probabilidad de chance de obtención de ítems. Siempre yo puedo regular eso, que lo que les comentaba ayer de los gachas, que yo puedo regular con qué porcentaje voy a entregar el mejor ítem. Mientras más alto sea ese porcentaje, más llamativa es la oferta. Bueno, y considerar la relación y el efecto entre cada perilla de ajuste y los elementos a modificar. Obviamente también, pues si yo aumento el porcentaje de chance del mejor ítem, el valor de mi oferta aumenta. Entonces yo debiese subir el precio. Pero si no le subo el precio, entonces aumenta el descuento. Entonces así como siempre es como un balance entre cuánto voy a cobrar, cuánto voy a entregar, con qué probabilidad lo voy a entregar y qué descuento quiero entregar. ¿Ya? Entonces ahí tengo como un montón una combinación de factores que me pueden llegar a una oferta mucho más llamativa o no. Eh, entonces, bueno, después viene qué tipo de información es necesaria para tomar las acciones, en qué frecuencia necesitamos observar y reportar la información y qué nivel de agregación necesitamos, ¿ya? Entonces, qué información, con qué frecuencia y a qué nivel. Entonces, ¿qué información? Bueno, acá dice, considere la información necesaria para juzgar si se debe tomar una acción o no. ¿Qué condiciones definen si tomar o no una acción? ¿Qué información necesito para detectar estas condiciones y decidir cómo ajustar los parámetros? Idealmente decidir la relación KPI-acción de antemano, ¿ya? Entonces, siempre tengo que saber qué tipo de información necesito revisar, si va a ser un porcentaje de venta, ¿cierto? Una cantidad de venta comparándola con un evento anterior. Siempre tengo que saber bien eh, qué voy a comparar, ¿cierto? Porque siempre los KPI yo los tengo que comparar con algo que yo ya entiendo. em, ¿Qué información necesito? O sea, qué tipo de... Y eso ya viene un poco más atrás con lo que hablaba siempre de la analítica. Siempre yo tengo que ser capaz de contar con la información. Yo necesito de antemano tener la información disponible de lo que yo realmente voy a querer calcular. Y también ser capaz de saber de antemano cuáles van a ser mis parámetros de ajuste. Que en el caso anterior que mencioné el ejemplo de la oferta, van a ser lo que le hablé del precio, el contenido, el descuento y las probabilidades de obtención. Y también siempre saber que, por ejemplo, si yo KPI acción, quiere decir eso que saber que si el KPI fue tanto, yo debería hacer este ajuste para que
se mueva hacia cierto lugar, ¿ya? Siempre saberlo eso de antemano. Obviamente, si le bajo el precio a una oferta, voy a vender mucho más. Bueno, ¿con qué frecuencia voy a observar un KPI? Entonces acá dice, la tasa de encuentro de jefes de incursión se puede ajustar en cualquier momento, por lo que podríamos ver el KPI de forma horaria. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, en un juego de un RPG, en donde todos los fines de semana aparecen jefes especiales, puede ser que los jefes especiales que yo estoy como mostrando, que se van, pensemos en Pokémon Go, no sé si alguien ha jugado Pokémon Go, pero Pokémon Go es un juego en donde aparecen en el mapa, si yo me meto como al mapa, me muestra las calles y todo, y va mostrándome Pokémones que van apareciendo casi que aleatoriamente. Ya, eso no es tan aleatorio, eso está definido, alguien lo definió. Y la tasa de aparición también lo definieron porque lo ajustaron en algún momento, dependiendo de la cantidad de jugadores que hay en la zona, un montón de cosas más. Entonces, alguien en algún momento hizo una revisión de justamente cómo era la tasa de aparición y cómo iban muriendo los jefes. O sea, siempre tengo que tener contenido. Entonces es importante que vayan apareciendo los distintos elementos de nuestro contenido de forma tal que los jugadores tengan cosas que hacer. O sea, si yo entrego un jefe por día y tengo muchos jugadores, probablemente ese jefe lo van a matar pronto y después no va a haber nada que hacer. Entonces yo tengo que ser capaz de ir revisando, a ver, chuta, ya lo eliminaron el jefe, hago una revisión durante un fin de semana quizás, o durante un periodo razonable, y vamos revisando cómo anduvo la tasa de eliminación de un jefe versus la tasa de aparición. Entonces ahí yo puedo hacer ajustes de eh, cuántos jefes puedo lanzar por hora, qué sé yo. Entonces, en ese caso en particular, tiene sentido hacer una observación como por hora de este KPI. Pero si vamos a revisar ventas, no tiene sentido hacer algo así. Siempre la venta se revisa a lo más, el más mayor detalle por día. ¿Ya? Bueno, y aquí nivel, la granularidad. Entonces, la granularidad en la que se puede actuar decide la granularidad y la dimensión del KPI. Por ejemplo, si se puede establecer un parámetro por nivel de jugador, se debe observar este KPI por nivel. Pero si se puede establecer el parámetro solo para todos los usuarios, es inútil verlo por nivel. O sea, por ejemplo, si estamos midiendo la dificultad de un jefe y queremos hacer un ajuste en eso, no tiene sentido que yo haga un análisis a nivel de usuario porque la dificultad depende del jefe. Entonces, a lo más voy a, por ejemplo, ver la dificultad, si los usuarios tienen nivel 1, nivel 2, nivel 3, etcétera, a lo más voy a revisar cómo anduvo la dificultad de este jefe para los distintos niveles, pero nunca lo voy a mirar en detalle para cada jugador. ¿Ya? Siempre yo tengo que hacer agrupaciones que me permitan actuar en el nivel que yo necesito actuar. Y si hay demasiados segmentos, poner foco en los segmentos de alta prioridad, ¿cierto? O sea, por ejemplo, si tengo 10 niveles de jugadores y me doy cuenta que en los niveles más altos, nivel 9, nivel 10, existen, no sé, 10 jugadores, quizás voy a descartar esos dos segmentos y me voy a enfocar en los que acumulan mayor cantidad de jugadores, ¿ya? Y ahí voy a hacer todos los ajustes. O básicamente, yo tengo que ser capaz de decir, ok, estos jugadores que están muy arriba se escapan de la norma, no vale la pena meterlos en mi análisis porque son jugadores como super jugadores, ¿cierto? Siempre los super jugadores se escapan de la norma, ya sea porque han gastado mucho o porque juegan demasiadas horas al día. Entonces, todos esos jugadores como que yo los tengo que eliminar de mi análisis porque se escapan de la regla. Bueno, ¿y cómo lo visualizo? Según yo, que esto es como clave y vital. Acá dice, ¿cómo observar su KPI es tan importante como que mirar? ¿Ya? Entonces, siempre es importante. La mayoría de las veces va a ser difícil diagnosticar, estimar o jugar cualquier problema a partir de una sola figura. Entonces, uno siempre tiene que ser capaz de, eh, en general, yo lo que suelo hacer es, cuando, por ejemplo, hago una propuesta de un cambio en el juego, normalmente en una slide pongo, esto es lo que tenemos, que es un gráfico que se entiende por sí solo, y a la derecha un gráfico que en proporción se relaciona con el anterior, pero tiene mis cambios. ¿Ya? Y con estos cambios, siguiente slide, podríamos llegar de esto a esto. ¿Ya? Entonces, esta es la condición 1, esta es la condición propuesta, y si hacemos estos dos cambios, o tantos cambios, vamos a llegar desde este estado a este estado B, que es mucho mejor.
Entonces siempre uno tiene que ser capaz de poner cosas que sean comparables entre sí y que permitan una mayor comprensión por parte de la audiencia. Entonces, siempre uno suele comparar los mismos grupos de usuarios que sean comparables, peras con peras, comparar eventos con eventos anteriores, ¿cierto? Del mismo juego. Yo no tiene sentido que compare el resultado de un evento A de un juego B con un evento C de un juego D, ¿cierto? Siempre tengo que estar comparando eventos eh, con eventos anteriores del mismo tipo, ¿ya? Siempre estar buscando alguna tendencia, ver si la cosa mejoró o empeoró, y comparar siempre KPIs globales con juegos similares, que es el benchmark que les mencioné. Entonces, una muy buena práctica es visualizar los KPI para entenderlos de forma más intuitiva, como el ejemplo a continuación. Si vemos esos números que están acá, yo veo rápido, siempre es importante entender a la rápida, ¿ya? O sea, yo a mí no me interesa que mi audiencia esté así, que yo muestre algo y se queden todos como pegados, tratando de entender qué estoy mostrando, así como, mmm, ya, 38,03, ya. Por ejemplo, yo veo esto y digo inmediatamente el punto 43, el punto 03, el punto 04, todos esos decimales sobran, no sirven de nada, solo distraen. Entonces, de partida, esa tabla se podría mejorar quitándole los decimales, haciendo una aproximación, inmediatamente. Siempre uno tiene que pensar en eso. Si fuesen números chicos, obviamente ahí los decimales importan. Ahora, en cambio, si pasamos de esto a lo que está a la derecha y con ese gráfico pintado en rojo, ahí inmediatamente, si en un segundo yo sé, ya, ese punto rojo significa que el cuarto día, por ejemplo, este número fue el mejor. ¿Ya? Inmediatamente. Así como en medio segundo. En cambio, en la izquierda yo tuve que empezar a mirar y entrar a comparar, así como, a ver, cuál es el más grande. En cambio, yo veo el dibujo a la derecha y inmediatamente en un segundo ya sé cuál es el mejor. Entonces, siempre yo tengo que ser capaz de hacer eso. Mostrar mis números y enfocar la atención del espectador en lo que yo realmente quiero que vean. Porque sí, o sea, no porque yo quiero, soy macabro y quiero que la gente piense tal cosa, sino que amigos, presten atención a esto. Esto es lo importante, el resto es como para que se entienda, para que tenga un contexto, pero lo importante es esto. Entonces, resumiendo todo el tema de diseño de KPI, tenemos siempre que tener una mentalidad de qué quiero hacer en vez de qué quiero ver. O sea, qué quiero optimizar, qué quiero mejorar, y no qué quiero ver porque sí, porque ya dijimos que el tiempo no es infinito y yo tengo que saber para qué voy a hacer algo, cuál es el fin. Foco en elementos importantes que tengan alto impacto en las metas. Entonces, siempre yo tengo que ser capaz de, si tengo un montón de KPI, tengo que ver cuál de esos KPI tiene mayor importancia para mi juego. Por lo tanto, voy a enfocarme primero en hacer eso y las otras cosas que son un poco menos relevantes las dejo para el final. Eh, no, no ver información que no permita concluir nada ni tomar acciones. O sea, siempre tengo que estar analizando KPIs que me permitan a mí hacer cosas que tengan impacto importante. Siempre ese es el foco. Cuando sobra el tiempo, uno ya puede ponerse a hacer más cosas, a revisar otras cosas que quizás pueden permitir llegar a alguna conclusión importante, quizás. Pero siempre uno, cuando haga cosas, tiene que ser con la finalidad de hacer mejoras evidentes. Y observar los KPI de forma apropiada, comparándolos con benchmark, eh, benchmark que tengan sentido. O sea, no tiene sentido que compare un juego de un RPG con un juego de deporte. Siempre tengo que estar comparando cosas peras con peras y también tengo que estar comparando cosas similares. Y algo que yo creo que es muy clave, visualizarlo de forma inteligente. Yo creo que, de hecho, en esta parte, en la última parte, en donde se caen muchos analistas, yo lo he notado en el tiempo en que he estado como entrenando a algunos, que lo que más les cuesta es entender que lo que van a mostrar tiene que ser entendible rápidamente por la audiencia. De repente suele pasar que ponen un gráfico y, y claro, y no en el eje de la izquierda, por ejemplo, no viene el título, no sale la escala, o de repente uno ve números que se mueven, tienen oscilaciones muy pequeñas y uno no sabe realmente cuál es la diferencia, si es mejor o peor, eh, o ponen muchos decimales que no tienen ni una importancia, al final la gente pierde tiempo en ver demasiados números.
Entonces, al final, lo que más cuesta, creo yo, ya como para la parte comunicacional, es saber cómo realmente mostrar los datos de forma inteligente. Eso es muy importante. Y puede incluso tener consecuencias nefastas. O sea, si yo estoy mostrando a una audiencia muy, muy no técnica, un gráfico muy técnico, con muchos números que están solamente confundiendo, puede que ese montón de trabajo, ese montón de tiempo dedicado a ese análisis, se vaya al carajo porque nadie va a poner atención, nadie va a entender lo que estoy diciendo y toda la importancia de lo que estoy diciendo no termina en nada. Entonces, al final, esa parte es clave y puede definir el futuro de un juego, incluso. Ya. Entonces, bueno, me da risa este ejemplo porque cuando le puse Ciudad Caos, lo hice pensando en Santiago. Santiago de Chile, que es una ciudad caótica, con un sistema de transporte caótico, y la gente en Chile lo entiende súper bien porque se da cuenta de eso. Ha ido mejorando, sí, en el tiempo, pero lleva como 20 años mejorando. O sea, es un sistema nuevo que se implementó el 2005, 2004 por ahí, se llama Transantiago, que como que eliminó el sistema anterior de transporte y que nació amorfo, con lleno de falencias, un montón de supuestos súper absurdos, que de hecho, bueno, yo estudié ingeniería matemática e hice un magíster en ingeniería de transporte pensando en que, ya, algún día me gustaría mejorar esto. Lo chistoso es que mientras hacía el magíster, me enteré que en realidad, cuando se hizo un modelo, se hizo bien, pero ¿qué pasó? Que hay un montón de temas políticos, que sobre todo en transporte, un montón de las decisiones que se toman por el lado político. Por mucho que uno tenga todos los números perfectos y todos los números adecuados y recomendados por todas las normas internacionales, al final, toda la decisión final la va a tomar un político que va a decir, no, esto cuesta mucho. No, esto no lo vamos a hacer. No, esto es impopular. No. Entonces al final uno siempre va a terminar llegando a soluciones nefastas como la que pasó en ese momento. Ya. Entonces, pensemos en el sistema de transporte de la ciudad caos. Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué acciones, o hagamos una interacción ahí colaborativa? ¿Qué acciones puedes tomar para mejorar el servicio de transporte? Pensemos que el servicio de transporte depende de buses, buses que están en la superficie y un sistema de metro que va por en el subterráneo. Entonces, ¿qué cosas podríamos hacer para mejorar el servicio de transporte? Pensando en que estamos con un presupuesto infinito y que todo se puede hacer. Adelante. Yo creo que ahí se podría analizar, o sea, la eficiencia que tienen las rutas de transporte. O sea, si Perdón, por perdón. ejemplo las rutas están bien diseñadas, que no generan, por ejemplo, mucho tráfico en horas puntas, por ejemplo. Sí, sí. Esa es una forma. Perfecto. Esa es una de todas las cosas que uno puede hacer, ¿cierto? Porque el sistema de transporte es un sistema dinámico, complejo, que depende de una infinidad bueno, no una infinidad, pero un set amplio de factores que uno puede como mejorar. O sea, cuando habla de sistema de transporte y servicio, eh, uno tiene que considerar la comodidad del pasajero, los tiempos de viaje, los tiempos de espera, la cantidad de transbordos, el costo del usuario y el costo del sistema en sí. Entonces, bueno, hay un listado gigante, como puedo seguir numerando cosas que se pueden modificar a través de ciertos cambios, ¿cierto? Entonces, todas esas cosas que yo mencioné mejorarían el sistema de transporte, o sea, son ítems que afectan el sistema de transporte, si son buenos o malos, en el sentido de si un costo no tan grande, si los tiempos, obviamente todos los tiempos, ideal que sean lo mínimo posible, pero todos esos tiempos y costos se pueden perillar haciendo ciertos ajustes, ¿cierto? Em, Optimización de ruta, un montón de cosas. Entonces, todas las acciones que uno puede tomar para mejorar un servicio de transporte dependen obviamente de cuál de todos estos como indicadores de calidad de servicio estoy afectando, ¿ya? Obviamente, si aumento la cantidad de buses, por ejemplo, la cantidad de buses disponibles, los tiempos de espera van a disminuir, ¿cierto? Estamos todos de acuerdo. O sea, si yo
paso de tener 10 buses a tener 20, la gente va a esperar la mitad, o debería esperar la mitad, lo cual es súper óptimo. Pero quizá no tenga sentido pasar de 10 a 100, porque quizá lo único que voy a hacer es aumentar la congestión. Entonces ahí también entra un problema de equilibrio de cuál es el óptimo, cuál es el mínimo, el máximo, cosas así. Bueno, ¿en qué situación debería tomar acciones? O sea, por ejemplo, ¿en qué situación yo como alcalde de la ciudad Caos o, no sé, director del área de transporte de la ciudad Caos debería tomar alguna acción o algún tipo de acción? Por ejemplo, considerando las que ya les mencioné. ¿Se le ocurre algo a alguien? Igual ya le spoileé. Dale, Luis. Si, por ejemplo, usted hace un momento dijo que quería ver cuál es la opinión de los usuarios o de o de las personas que utilizan el transporte con respecto, por ejemplo, qué tan cómodos se sienten en el bus o qué tan bien, o sea, qué, o sea, qué tanto, o sea, si no se tarda tanto el bus en llegar a su destino, entonces lo que podría hacer es tomar todas estas acciones, por ejemplo, en días de semana o por ejemplo en un lunes, cuando la gente puede ir más, puede ser que en un día como que un lunes haya más gente que va al trabajo. Entonces ahí se podría aprovechar en realizar alguna encuesta para poder saber la comodidad. Ya. Bueno, ahí creo que te me adelantaste porque en el fondo eso va de la mano con cómo se puede juzgar si la situación está sucediendo. Entonces, por ejemplo, si yo quiero saber si mi sistema de transporte está entregando una comodidad de viaje pésima, entonces lo que puedo hacer es lo que comentabas tú. Puedo, y existe, se hace, generar encuestas de origen-destino que se hacen con alguna frecuencia baja, porque esto no tiene un costo alto de tener gente haciendo este tipo de encuestas, pero la gente mide eso. O sea, se hacen estas encuestas de preguntando fue tu origen, cuál es tu destino, por qué viajaste, cuánto esperaste y cómo estuvo tu viaje. O sea, estuviste apretadísimo, estuviste con espacio, te pudiste sentar, te fuiste de pie, te robaron, no sé, todo ese tipo de cosas se encuestan, se hacen ese tipo de encuestas y ahí uno siempre, obviamente, cuando se hacen encuestas, uno está el falso testimonio, que también hay gente que como que responde encuestas así a la rápida y dice cualquier cosa. Entonces uno siempre tiene como la confianza de que la gente va a responder bien, va a responder la realidad, no tiene por qué inventar que va de tal parte a tal parte y que viajó mal o bien, si no fue así. Entonces, claro, entonces si yo, por ejemplo, quiero, tengo la percepción o alguien me escuché por ahí que el transporte era pésimo y que estaba la gente muy incómoda, o simplemente salí a la calle y me di cuenta que viajaban todos como ganados, entonces yo, claro, puedo confirmarlo con una encuesta. Hago una encuesta en este caso muy a detalle, en puntos clave, y voy preguntándole a la gente cómo va y después colecciono esa información y ahí puedo obtener un indicador, ¿cierto? Bueno, en este caso, que KPI debería monitorear en ese ejemplo, es evidente, ¿por cierto? Supongamos que tenemos un indicador que es del 1 al 10, donde 10 es muy cómodo y 1 es muy incómodo. El indicador sería este número, que podría haber calcular un promedio. O sea, si el indicador es 3, significa que la gente está más incómoda que cómoda, entonces algo me va diciendo, tengo que hacer un cambio. En cambio, si veo que el indicador es 9 de 10, es como que ya está bien la cosa y quizá fue una observación nefasta de un día, que hubo un accidente y algo pasó y un caso aislado, ¿cierto? Bueno, ¿con qué frecuencia y con qué nivel de detalle debo monitorear el KPI? Por ejemplo, si estamos hablando de esto de la comodidad, obviamente esto sí que lo vamos a ver con una frecuencia muy baja, o sea, una vez al año quizás, porque este tipo de ajustes, cambios así estructurales, no se hacen a cada rato, entonces uno los monitorea y tampoco yo hago encuestas a cada rato. Las encuestas de este tipo se hacen así, como les comentaba, con un periodo muy bajo, cada 6 meses, un año, y con suerte, y sobre todo después de haber hecho algún cambio. ¿Y cómo lo visualizamos? Bueno, obviamente, en este caso, como es solo un número, un indicador, básicamente no podemos ver un texto que nos diga el indicador es tanto y se distribuye de tal forma. O sea, vemos que el promedio fue 5 y vimos que está todo, tiene una dispersión muy... Ah, también es importante, por ejemplo, si tengo que el promedio es 5
pero la varianza es muy grande, significa que hay algunos sectores quizás en donde la gente va muy bien y otros sectores en donde la gente va muy incómoda, pero que en promedio está como en la mitad, ¿cierto? Entonces, ahí también eso es como una alerta, porque quizás tengo que hacer otro tipo de análisis posterior, porque ahí me doy cuenta de que, ya, entonces hay lados quizás en donde la gente, y probablemente va a ser en los lados como más acomodados de la ciudad, donde la gente usa más auto que transporte público. La gente anda súper cómoda en su viaje porque no son tantas las personas que la usan. En cambio, en los sectores más pobres, donde mucha más gente tiene que tomar el bus, quizá todos estaban, todos respondieron uno y todos lo pasaron pésimo. Y ahí tengo que hacer algún arreglo, ¿cierto? Entonces ahí lo que convendría mirar es quizá una tabla de dispersión y mostrando mi promedio, pero también mi varianza y ver cuántos fueron o la frecuencia de cada punto. Como son solamente 10 números, quizá yo podría mostrar la frecuencia y darme cuenta que el promedio es tanto, pero que la frecuencia quizá tengo un montón que están en el 1 y el 2 y otro montón que están en el 9 y el 10 y que el promedio fue 5 pero con una dispersión tremenda. ¿Ya? Y hemos concluido finalmente esta clase fue más densa porque era mucho tema técnico de cada país y con menos dibujitos, pero era necesario y espero que les haya gustado, que les haya servido, que no haya sido muy complejo, mucho bla bla. Bueno, yo soy de hablar mucho. Pero si tienen dudas, comentarios, cualquier cosa que quieran decir, es el momento para hacerlo. Excelente. Gracias César por la presentación. Muchas gracias chicos por su asistencia a esta segunda sesión. Ahora sí, les comparto la evaluación, ¿no? La encuesta de satisfacción, rapidito, mientras los invito a prender sus cámaras para cerrar la última sesión con una fotito. Perfecto. Ya chicos, entonces, a ver, si dejamos de compartir la pantalla, César, para poder tomar la foto. Voy a dejar de compartir entonces. Listo, entonces chicos, anímense a prender sus cámaras, gracias Anderson, para tomarnos la foto ya que es la última sesión. A ver si por ahí se Sin anima vergüenza, sin alguien más. vergüenza. Ricardo, Lando, Luis, William. Excelente. Perfecto, entonces a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Muchas gracias César, Luis, por estas sesiones, ¿no? La verdad que ha sido interesante para nosotros también poder aprender sobre los videojuegos. Gracias chicos por su participación, por mantenerse conectados hasta el final, y ya estamos viéndonos en una siguiente oportunidad. Que tengan buen día. Muchas gracias, que estén muy bien. Muchas gracias, que estén bien todos. Hasta Chao, luego. cuídense. Chau, chau. Claro.